Los otros temas, y este es un tema bonaerense fundamentalmente, o del litoral, la ganadería. La ganadería impuso una nueva forma de explotación del territorio y una cultura que está basada en muchas de las estructuras feudales del sur de España, donde aparece, siempre es un enclave de hombres. La mujer no aparece ni siquiera en la iconografía. Seguimos. Bueno, seguimos. Estas son todas las tareas que seguimos. Bueno, las partes de las industrias que forman toda una civilización del cuero que nos dio una forma a nuestras formas de producción, porque había un material que era realmente como infinito, que era el cuero. Una de las primeras industrias, este dibujo lo hicimos cuando se nos estaba cayendo el país y parecía que no teníamos esperanza. Rescatamos una historia que rescata Montoya, en realidad, sobre la primer fábrica de pastillas de carne en 1790, que eran los calditos, que se usaban para los barcos, porque siempre nos metieron también en la historia de que en nuestra colonia no hubo trabajo, parecía que fuera bucólica la cosa, y siempre se trabajó si no, el hombre no vive. Y lo que tenemos que rescatar en el hoy es el trabajo, como el trabajo y el ingenio como elemento transformador, y la tradición y la educación como la permanencia y acentuar y poder potenciar esas cosas. El trabajo de la mujer. Hay una cosa interesantísima en el Cabildo de Luján, donde las mujeres de Luján piden al virrey que no permita entrar más, es 1794, no permita entrar más productos de Buenos Aires porque les sacaban el sustento de sus hijos, porque ellas fabricaban velas, pan y jabón. Fíjense, nosotros, por ejemplo, el trabajo de la mujer y el rol de la mujer en toda nuestra cultura está totalmente desvalorizado. Es como si fuese escrito en clave de hombres. Por ejemplo, esto se repite en San Fernando de las mujeres panaderas. Y estamos hablando de antes de la Revolución de Mayo. Seguimos. Un tema que fue revolucionario y en la provincia es tremendamente fuerte y necesitaría casi una estatua, la oveja. La oveja es la que introduce la posibilidad del trabajo femenino en el campo. ¿Por qué? Porque la oveja estaba en la dimensión de la que podía manejar una mujer o un chico. Y entonces aparece un tema que es un clásico ahora desaparecido, que es la esquila. La esquila que se hacía en una ramada. La esquila inclusive trae una forma tecnológica nueva en la región, que es la introducción del galpón, porque la lana no se puede esquilar a campo por la humedad. Tiene que estar protegida. En vez del cuero se podía dejar a campo. Y aparece toda una historia, que nos va a aparecer en muchos de los relatos, el lata-latero. Cada vez que esquilaban un vellón de oveja había que pagarlo con una lata, que era un equivalente, un vale. Y aparecen las mujeres y aparece un hombre curando las mataduras de las ovejas con brea. No había remedios, ese era el remedio. Bueno, toda esta es una historia que no está valorizada. Yo muchas veces lo he discutido con algún centro tradicionalista, nunca le rescatamos a la oveja. Sin embargo, la oveja fue una revolución enorme, igual que después lo va a hacer el tambo y la chacra, en el trabajo de la familia, y empieza a aparecer la mujer, los chicos y los viejos trabajando en la producción. Cuando antes parecían siempre las imágenes como una imagen bucólica, pese a que no era tan así. Seguimos. Trabajos, por ejemplo, de la reculturalización, algo que traen los inmigrantes, la fabricación de manteca en forma moderna. Esto se hace en la colonia Santa Catalina, en lo que ahora es Loma de Zamora, que es el primer lugar en 1826 donde se produce manteca y se vende empaquetada en Buenos Aires. Esto recién se pudo hacer casi 70 años después con la Martona, cuando apareció la manteca pasteurizada. Todo este tipo de cosas que son la forma, esta gente traía sus modos, sus herramientas. La herramienta es una cosa muy importante que no está totalmente estudiada, porque el artesano que viene con su herramienta, o la fabrica al modo, porque las herramientas se fabricaban al pie. Y a nosotros nos aparecen, por ejemplo, en el estudio de la arquitectura, nos aparecen de repente herrajes, que nosotros llamamos alcayata, que son herrajes forjados, que no pasaron por España, y sin embargo se encuentran en el centro de Europa. Los encontramos en Córdoba, en Buenos Aires, y después en otro lugar se encuentra otro. Eso no lo trajo el arquitecto ni el que lo proyectó, lo trajo el artesano. Hay toda una corriente que no la estudiamos porque siempre se estudia la historia de los arquitectos. No estudiamos la historia de las corrientes culturales y de tecnológicas que modificaron cosas. Seguimos.
Bueno, la agricultura, el gran ausente de nuestra historia. Seguimos, ¿eh? La agricultura nunca estuvo valorizada. Acá está la primera gran reculturalización que se produce con el indígena, la introducción del arado y aparte un sentido que tenía el arado. El surco recto y no el plantar como se plantaba en la comunidad indígena, hueco por hueco. Todo eso es un elemento de disciplinamiento. Fíjense qué diferente es hacer un hueco y plantar una semilla, hacer un surco y plantar semillas. Y aparte, como decían muchos de los indígenas pobladores, que vagos eran los españoles, que tenían que tirar del arado con un buey. Todos los cambios culturales enormes que hubieron en ese momento. Seguimos. Bueno, la introducción de las comunidades religiosas, que fue muy importante, la introducción de elementos nuevos que caían como si fueran generando polos de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, en Loreto, en 1705, en Misiones, se produjeron grabados y había una imprenta. En todo el resto del territorio nuestro no había nada. En otro lugar, un poco más arriba, se fundió hierro en 1730. Son todos elementos que nos tendrían que sustentar para tener una historia que va más allá de una historia bucólica y hacernos sentir a los argentinos, a los americanos, como que también podemos producir como cualquier otro. Seguimos. Bueno, es un tema complejo, es el de los blandengues agricultores, que nadie les daba la tierra por más que la pedían. Seguimos. Las cosechas, las formas de las cosechas. Seguimos. La era, esto es una cosa que se acabó con la mecanización. La era hecha con la tropilla de caballos, que con las pezuñas separaban la paja del trigo. Después de esto iba al molino, a lo que sería seguimos. ¿Sí? Los molinos, este es un molino de Rodezno que todavía está a la entrada de la quebrada totalmente abandonado. Seguimos. La taona, todo lo que tiene que ver con la tradición, por ejemplo, del trigo es europeo y tiene que ver con la liturgia. Las comunidades religiosas plantaron vid y trigo porque se necesita en la liturgia, se necesita como el sacrificio de la misa. Las comunidades indígenas y las comunidades pobres seguían con el maíz. Y lo vamos a ver en el tipo de mortero. El mortero de maíz en el litoral es un tronco ahuecado. En la zona andina es una piedra como el metate. Sin embargo, para el trigo yo necesito una molienda muy fina que hace falta que la pase con las muelas. Todo esto fue caracterizándonos a través de estas herramientas. Esto se usó hasta más o menos 1850. Y cuando fue llegando el ferrocarril lo fue desplazando esto. Seguimos. El molino, está declarado un bien, es una de las cosas primeras que se declara, un bien cultural en Luján. Es un molino de viento que lo desarmaron en Chacabuco y lo armaron en Luján. Seguimos. La forma de amasar el pan, seguimos. Un tema que tiene que ver en Tucumán o con bueyes, porque en Roma estos trapiches se movían, no eran para azúcar, pero los de harina, se movían con esclavos. ¿Por qué? Porque un esclavo era más barato que un caballo. Nosotros hay un tema que creo que parte como objetivo, es rescatar las piedras, rescatar todas esas historias y darle un sentido humanista. El hombre es el destinatario de estas cosas. El rescatar estas cosas tienen que ver con subir la calidad de vida del hombre de hoy, de nuestro hombre argentino, y es de construir a partir de que somos, no con ese hueco que nos aparece en nuestra historia como si nos hubieran prestado. Ojo, el somos es inmigración, es criollo, es indígena, es todo eso que hoy sintetiza en lo argentino, en lo americano. Esto es la barbacoa. Se cosechaba en el monte la yerba mate y después se la secaba. Armaban unos grandes hornos de ramas para secarlo. Esto duró hasta casi fines del siglo XIX. Es toda una cultura, y en esto hay una cosa y termino, es una cultura que inclusive desarrollaron los jesuitas, que es el poder plantar culturalmente la yerba mate. Y probaron muchas veces y las semillas no cuajaban. Y solamente cuajaron cuando se las comieron las gallinas, que con sus ácidos rompieron la cáscara. Y todo eso dio un cambio enorme en las formas de producción. Bueno, muchas gracias. Gracias, arquitecto.